Hoy en Descubriendo Animales, les presentamos un documental sobre los periodos gestacionales en las diferentes especies, abarcando los detalles y curiosidades en el proceso de la creación de la vida alrededor del mundo. Para comenzar, se entiende como gestación, el periodo que transcurre entre la fecundación, el desarrollo del óvulo y el parto, proceso que en sí permite la creación de nuevas vidas de cualquier especie. La gestación es un proceso fascinante, que varía mucho entre las diferentes especies. Este periodo de desarrollo prenatal es esencial para la vida, a menudo está lleno de misterios y maravillas. Desde los mamíferos más grandes hasta los insectos más pequeños, cada especie tiene su propio ritmo y tiempo de gestación único. Una de las variaciones más notables en los periodos de gestación se encuentra en los insectos. Algunos de ellos, como las moscas, que pueden gestarse en un tiempo increíblemente corto. Para estos pequeños seres, un ciclo de vida completo puede transcurrir en unas pocas semanas, desde el huevo hasta la adultez. La mosca de la fruta, por ejemplo, es particularmente interesante. Su periodo de gestación es de solo 8 días. Este corto periodo de tiempo les permite reproducirse rápidamente, lo cual es una ventaja para la supervivencia de la especie. No obstante, no son solo los insectos los que presentan periodos de gestación cortos. Los roedores, por ejemplo, también tienen un periodo de gestación relativamente corto. Los hámsters, ratones y ratas pueden gestarse en un plazo de unas pocas semanas, lo que les permite tener varias camadas en un año. Por último, los conejos son otra especie con un corto periodo de gestación. Tardan solo un mes en gestarse, con camadas que pueden variar de 1 a 14 crías. Este rápido ciclo de reproducción les permite adaptarse y sobrevivir en una variedad de entornos. Conocidos por su rapidez de reproducción, los conejos presentan un periodo de gestación sorprendentemente corto, apenas un mes. Este corto lapso permite a las poblaciones de conejos crecer rápidamente, una adaptación vital para una especie que se encuentra en la base de muchas cadenas alimentarias. Por otra parte, las aves cuentan con un proceso de gestación fascinante. A diferencia de los mamíferos, las aves ponen huevos. Los polluelos se desarrollan dentro de estos huevos durante un periodo que varía enormemente entre las diferentes especies, desde los 11 días de los colibríes hasta los 80 días de los albatros. Al hablar de reptiles, la gestación de las tortugas merece mención especial. Las tortugas, como la mayoría de los reptiles, ponen huevos, pero el tiempo que tardan en hacerlo después de la fertilización puede variar considerablemente, incluso dentro de una misma especie, dependiendo de las condiciones ambientales. En el mundo de los anfibios, el proceso de gestación de ranas y sapos es especialmente intrigante. Aunque la mayoría de las ranas y los sapos ponen huevos, algunas especies dan a luz a crías vivas. En estos casos, el periodo de gestación puede variar desde unos pocos días hasta varios meses. Los peces, a diferencia de lo que muchos creen, no siempre ponen huevos. Algunas especies de peces son vivíparas, lo que significa que dan a luz a crías vivas. En estas especies, el periodo de gestación puede variar desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo de la especie. Los marsupiales, una familia de animales que incluye a los canguros y koalas, poseen una duración de gestación notablemente corta. Esto se debe a que tras un breve periodo en el útero, los jóvenes marsupiales completan su desarrollo en una bolsa externa, adherida al abdomen materno. El canguro es quizás el marsupial más famoso, y su proceso de gestación es fascinante. Tras un periodo de gestación de solo un mes, el pequeño embrión, llamado Joey, emerge y se arrastra hasta la bolsa de la madre, donde continúa su desarrollo durante varios meses. Los animales domésticos, como los perros y los gatos, tienen periodos de gestación más largos que los marsupiales, pero más cortos que los de los humanos. Los perros y los gatos suelen estar embarazados durante aproximadamente 2 meses antes de dar a luz a una camada de cachorros o gatitos. Los cerdos, animales de granja comunes, tienen un periodo de gestación muy específico, conocido como la regla de los 3. Esto significa que la gestación dura 3 meses, 3 semanas y 3 días, un patrón que es bastante único en el reino animal. Otras especies de animales de granja, como las ovejas y las cabras,
tienen periodos de gestación que varían dependiendo de la especie y la raza. Sin embargo, en general, suelen estar embarazadas durante alrededor de 5 meses antes de dar a luz a sus crías. Los caballos tienen un periodo de gestación impresionantemente largo, que puede durar hasta un año completo. Este largo proceso permite que el potro se desarrolle completamente, preparándolo para sobrevivir en el mundo desde el momento de su nacimiento. Además, este largo plazo de gestación también se debe al tamaño y la complejidad del organismo del caballo. Los elefantes ostentan el récord del periodo de gestación más largo entre los mamíferos terrestres. Una elefanta puede estar en gestación durante casi 2 años antes de dar a luz a su cría. Este largo periodo se debe al tamaño y la complejidad del organismo del elefante, que necesita mucho tiempo para desarrollarse completamente. Adentrándonos en el mundo marino, las ballenas también tienen un periodo de gestación notablemente largo. Similar a los elefantes, las ballenas requieren un tiempo considerable para que su cría se desarrolle completamente antes de nacer. Este periodo prolongado asegura que cuando la cría nace, es lo suficientemente fuerte para sobrevivir en el océano. Los delfines, conocidos por su inteligencia, tienen un periodo de gestación que oscila entre 10 y 12 meses. A pesar de que es más corto en comparación con los elefantes y las ballenas, sigue siendo un proceso significativo que garantiza el correcto desarrollo de estos animales marinos. Los tiburones, a pesar de su reputación temible, tienen un proceso de gestación fascinante. Algunas especies de tiburones son ovovivíparas, lo que significa que los huevos se incuban y eclosionan dentro del cuerpo de la madre. Esto proporciona una capa adicional de protección para las crías, aumentando sus posibilidades de supervivencia. Los humanos tienen un periodo de gestación bastante estándar en comparación con otras especies de mamíferos. Generalmente, una mujer embarazada llevará a su bebé durante unos 9 meses antes de dar a luz. Este tiempo puede variar ligeramente, pero rara vez se desvía mucho de la norma. Los primates, nuestros parientes más cercanos en el reino animal, tienen periodos de gestación que varían. Por ejemplo, los lémures tienen un periodo de gestación de aproximadamente 135 días, mientras que los orangutanes pueden gestarse durante unos 260 días. A pesar de estas diferencias, todos los primates comparten una inversión significativa en el cuidado parental. Las jirafas tienen uno de los periodos de gestación más largos en el reino animal. Una hembra gestante puede llevar a su cría durante unos 15 meses antes de dar a luz. Este largo periodo de gestación permite que el feto se desarrolle completamente, lo que es necesario para sobrevivir en la dura sabana africana. Los rinocerontes también tienen un periodo de gestación impresionantemente largo. Las hembras de rinoceronte pueden gestar durante 15 y 18 meses antes de dar a luz. Este extenso periodo de gestación permite a la cría desarrollarse completamente antes de enfrentarse al mundo exterior. Los camélidos, que incluyen llamas y camellos, tienen un patrón de gestación único. Las llamas y las alpacas tienen un periodo de gestación de aproximadamente 11 a 12 meses, mientras que los camellos pueden gestar hasta 13 meses. Este tiempo permite que la cría se desarrolle completamente, lo que es vital para su supervivencia en ambientes desérticos. El mundo de los pinípedos, conocido por sus focas y leones marinos, ofrece una visión única sobre la gestación. Estos animales marinos, adaptados a la vida tanto en tierra como en agua, tienen un periodo de gestación que dura alrededor de un año, con algunas variaciones dependiendo de la especie. Los leones marinos, por ejemplo, pueden prolongar la implantación del embrión para ajustar el nacimiento a las condiciones ambientales. Los manatíes y dugongos, a menudo llamados vacas marinas, también presentan un periodo de gestación largo, aproximadamente de un año. Estas criaturas son conocidas por su naturaleza dócil y su dieta herbívora. A pesar de su tamaño considerable, estos mamíferos acuáticos son sorprendentemente ágiles bajo el agua, una habilidad vital para proteger a sus crías de los depredadores. Las especies en peligro de extinción enfrentan muchos desafíos, y su periodo de gestación puede jugar un papel clave en su supervivencia. Para algunas de estas especies, un largo periodo de gestación puede ser un obstáculo para la recuperación de la población. Sin embargo, también puede proporcionar a las crías un mayor tiempo para desarrollarse antes de enfrentarse al mundo exterior.
En nuestras reflexiones finales sobre el periodo de gestación en el mundo en general y en sus diferentes especies, es fascinante la variedad de estrategias de reproducción presentes en el reino animal. Desde el corto periodo de gestación de la mosca de la fruta hasta la larga espera de los elefantes, cada especie ha evolucionado para maximizar sus posibilidades de supervivencia y éxito reproductivo. Esperamos que este recorrido por el mundo gestacional que desde Descubriendo Animales hacemos con nuestro compromiso de ofrecer información de calidad, que como en este caso nos permita tener una mayor visión del reto gestacional que atraviesan las diferentes especies por dar continuidad a la vida. Si te gustó este vídeo, danos un like, de esta forma nos apoyas para seguir haciendo material informativo como este. Hasta la próxima.